Tenemos sesión legislativa. Quisiera compartirles que estamos en 2 semanas muy importantes aquí en el Congreso de la Unión, en donde aprobamos los presupuestos para lo que comentó la compañera. Nosotros aprobamos los presupuestos para que nuestra Presidenta de la República, nuestra gobernadora y nuestra Presidenta municipal, a través de los fondos federales, tengan recursos para la pavimentación, para los servicios públicos. Nosotros estamos hoy aprobando o estamos en el análisis de estas iniciativas para aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2026. Y las y los diputados sesionamos en el Congreso de la Unión, aquí en esta sede del Poder Legislativo, los días martes, o sea, ayer, y el día de hoy, y esta semana estaremos sesionando hasta el día viernes, probablemente hasta el sábado. Tenemos 2 modalidades de sesión, la presencial y la semipresencial. Entonces, el día de hoy es una sesión semipresencial, en donde algunos compañeros estamos presentes acá y quienes están a través de vía remota, y por eso hace rato me comentaba un compañero que vino a una reunión, me decía que la cámara la ve muy vacía porque hay días que ha venido y pues es un mundo de gente, pero tiene que ver con que nuestro tipo de sesión el día de hoy es semipresencial, y pues le agradezco a mi compañera Mildred, porque ustedes que me siguen en las redes sociales se dan cuenta que casi siempre estamos juntas cuando estamos aquí en el Congreso. Ya algún día iremos a Cancún, porque no hemos tenido el tiempo de ir a Cancún. Ella representa… ¿Ya nos anotamos? Ya vamos a organizarnos. Estaba explorando Cozumel, Bacalar, Puerto Juárez, Isla Mujer. Bueno, pues ahora tenemos el AIFA y tenemos esta aerolínea que es mexicana, que son vuelos más económicos, y tenemos el Tren Maya para poder llegar a los Cancunes, así es que ya nos vamos a organizar. Ya llegaron los otros compañeros con el resto de la botana por haber llegado tarde, así es que, amiga, te agradezco muchísimo que estés aquí, que conozcas un poco de nuestra historia, un poco de la grandeza de nuestro territorio Chalca, nuestro territorio que yo he aprendido mucho gracias al compañero Ricardo. ¿Por qué se me fue para allá? Usted debe estar aquí. Compañero Ricardo, al compañero Ever, y ahora con el apoyo de Miguel, hemos aprendido de la historia de nuestro Chalco. Muchos de los que hoy habitamos Chalco no nacimos en Chalco, llegamos a habitar esa gran tierra y no conocemos la historia profunda, y eso no significa que no amemos a Chalco. Sin embargo, conocer la historia nos va a permitir hacer acciones para que tengamos una vida llena de bienestar y de salvaguardar lo hermoso que rodea nuestro municipio, como nuestras lagunas y todo lo que tenemos alrededor. Y por eso aquí, que hemos trabajado de hace mucho tiempo con el doctor Ever, con mi amigo Ricardo, ellos estuvieron en el tema del rescate del trolebús, este proyecto arqueológico, de rescate arqueológico del trolebús. Hoy en México hay una ley que dice que no se puede hacer ninguna obra si no hay la participación del INAH, para que podamos saber si ahí hay un tema de historia, un tema arqueológico, y ellos participaron en el tema del trolebús, ya ellos les contarán, y desde aquellos tiempos los conozco. Cuando fui diputada local también caminamos juntos, presentamos exhortos para poder pedirle al gobierno del Estado, a las secretarías, a las dependencias del Estado, que pudieran ayudarnos a salvaguardar un área geográfica de nuestro municipio, que ya ellos hablarán. Me da mucho gusto recibirlos ahora acá, que estemos caminando juntos desde la Federación. Y bueno, pues también darle las gracias a Miguel Carvajal, porque es un joven muy activo. Ahorita venía platicando con otros compañeros y me decía mi compañera, es de Cuauhcingo, y a veces entre nosotros no nos conocemos, y
muchos de los que estamos aquí hacemos grandes cosas por nuestro territorio, pero no estamos articulados. Y Miguel, junto con un grupo de ciudadanos, se está articulando, está trabajando con instituciones, pues para dejar un trabajo importante y que podamos rescatar lo que tengamos que rescatar para tener una vida más saludable, menos riesgos. Y te agradezco, Miguel, porque esto es iniciativa de Miguel, del colectivo que él, en el que colabora, en el que trabaja, y por supuesto acompañados, ya decía, del doctor Eber, de nuestro gran amigo Ricardo, falta Lauren, ¿no? Que se incorpora Lauren. Y pues este foro le hemos llamado el problema del crecimiento periurbano y conflictos ambientales, socioambientales en Chalco, y algo que muchos de nosotros no conocemos, una zona geográfica con mucha historia denominada Los Tlateles, que ellos van a hablar de este tema y que los invitamos a que después de este foro nos organicemos para que como ciudadanos de Chalco, no importa en dónde vivamos, si vivimos en Miraflores, si vivimos en las unidades habitacionales en Héroes, si vivimos en Tezompa, en Ayotzingo, en estas zonas donde la densidad demográfica está muy conjunta, no importa, es nuestro territorio y lo tenemos que defender y lo tenemos que proteger. Así es que bienvenidos amigos, amigas a este foro que ustedes han organizado y por supuesto bienvenidos a todos ustedes porque sé que hicieron un esfuerzo importante de venir, no era una hora tan idónea, es la hora de la comida, la hora de ir por los chamacos y chamacas a la escuela y que ustedes estén aquí es un gran esfuerzo. Después de aquí iremos a una conferencia de prensa y ya al término de la actividad los invitaré de bloquecitos a pasar al pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados porque para mí es un honor que me acompañen, que conozcan el lugar donde ustedes me pusieron a trabajar, porque ustedes me mandaron aquí a trabajar. ¿Cuántos de ustedes han entrado a la sesión, al pleno de sesiones? Bien poquitos. Nos vamos a entrar los demás para que lo conozcan y vean que estar aquí es una gran responsabilidad y mi compañera Mildred y yo somos muy, muy felices de representar a todos los ciudadanos en México. Así es que pues le doy la bienvenida a todos y pues Miguel, tienes el uso de la voz. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, diputada, por la presentación. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por asistir a este foro. Les extendemos una disculpa por la demora, el caos en esta ciudad con el tráfico, ya digo, es de palabras mayores, pero bueno, esperemos que lo que aquí vertamos, reflexionemos, dialoguemos, pueda, digamos, ser insumo precisamente para que el día de mañana se traduzca en soluciones puntuales dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestras comunidades. Entonces, la presentación se va a desarrollar en 3 segmentos. Un segmento para abordar, digamos, los cambios socioterritoriales que está a cargo del de la voz, otro segmento que va a abordar puntualmente las problemáticas arqueológicas que va a desarrollar el doctor Hervé, y hay otro segmento muy importante sobre el desarrollo del corredor biocultural Ayaqueme-Tlateles, que lo va a desarrollar precisamente el arquitecto Lauren Gerviet. En unos minutos más ingresa igual al auditorio. Entonces, si nos hacen favor de pasar por favor la lámina. Pues bueno, nosotros nos encontramos en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, la zona metropolitana del Valle de México, antes conocida como zona metropolitana de la Ciudad de México. Esta zona metropolitana ha experimentado una, digamos, expansión muy acelerada, muy agresiva, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Figúrense ustedes, en 1950 en esta zona metropolitana había 3.5 millones de habitantes. Para 1980 esta cifra aumentó a 13 millones y para el año 2000 aumentó a 18.4 millones. Bueno,
en el último censo que realizó el INEGI en 2020 ya éramos 21.8 millones de habitantes en la zona metropolitana. Es importante tener este dato presente porque Chalco no se desarrolla en abstracto. Chalco ha sido precisamente un municipio que ha sido integrado a esta gran zona metropolitana. Podemos pasar a la siguiente, crecimiento municipal. No, la anterior, por favor. Pues bueno, nosotros nos podemos remontar a la erección del municipio de Chalco en 1824, ¿no? Es cuando se constituye Chalco propiamente como municipio. Y hay algunas comunidades con gran arraigo dentro del municipio, particularmente la cabecera municipal, sus 4 barrios, La Conchita, San Sebastián, San Antonio, San Francisco y los 13 pueblos originarios que constituyen precisamente al municipio, entre ellos Huejoculco, Cuaucingo, San Lucas, San Marcos Huixtoco o, por ejemplo, Ayotzingo, que tienen precisamente arraigos antecedentes, inclusive prehispánicos. Entonces, importante tener presente, lo desarrollará posteriormente a mayor profundidad el doctor Hervé, que nuestro municipio, la zona que habitamos, tiene una historia ancestral. No venimos solamente de hace 20, 30, 40 o 50 años. Nuestra historia es una historia de siglos atrás. Entonces tenemos una historia de la cual sentirnos orgullosos y que defender. Sin embargo, ahora sí pasamos a la siguiente. En el municipio de Chalco también hemos enfrentado las consecuencias de este crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México. Imagínense, en el año 2000 éramos 217,000 personas que habitábamos este municipio. Y para el año 2020, el año del último censo del INEGI, éramos 400,000 personas. Es decir, esto representa un crecimiento del 83.5% en 20 años, ¿no? Y actualmente el municipio ya no solamente es la cabecera municipal con sus 4 barrios tradicionales ni sus 13 pueblos, sino también se le suman 20 colonias nuevas. 20 colonias, 11 conjuntos habitacionales y 4 subdivisiones y condominios. Actualmente eso es lo que constituye Chalco, al menos en términos oficiales, porque hay que tener presente que hay colonias de reciente creación que se están constituyendo y que no están precisamente mapeadas en estos conteos. Entre ellas, a lo mejor mencionar precisamente a las colonias que se están constituyendo en la zona de los Tlateles, en el Naranjo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, nos vamos rápidamente. Este crecimiento que nosotros experimentamos en Chalco podemos dividirlo en 3 grandes etapas. Una que va de 1990 a 2005 y que digamos, como factor externo asociado está la reforma que se hizo en el 92 al artículo 27 constitucional en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se permitía a los ejidatarios, digamos, hacer un uso privado de la tierra ejidal y se comenzó, digamos, a dar una incipiente compra y venta precisamente de estos espacios. Hay una segunda etapa de 2005 a 2015, donde coincide precisamente con la liberalización de la vivienda. Ustedes recordarán estas campañas de Fox, estas campañas de Calderón, inclusive del mismo gobernador en ese entonces, Arturo Montiel, donde le dieron rienda suelta a las constructoras, a Geo, a Sadasi, etcétera, etcétera. Pues bueno, muchísimas de los 11 conjuntos habitacionales se construyeron precisamente en este lapso de tiempo, ¿no? Y hay una tercera etapa que podemos identificar de 2015 a 2025, que es donde se han involucrado una serie de organizaciones que han facilitado, posibilitado, digamos, el tema de la venta de lotes y digamos, el mayor crecimiento en este lapso de tiempo se ha dado precisamente en los asentamientos urbanos irregulares, hay que decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es en términos cronológicos como nosotros podemos diseccionar el crecimiento que ha tenido nuestro municipio en términos amplios. Podemos pasar a la siguiente. Pues bueno, esto que acabamos de decir, este crecimiento de ser 13 pueblos, de ser 4 barrios a
ser 20 colonias, 11 conjuntos habitacionales, etcétera, se debe a la ampliación de la zona metropolitana del Valle de México. Y en la literatura, en ciencias sociales, se habla mucho de procesos de periurbanización. ¿Y qué es la periurbanización? Esta usualmente se suele definir como aquel proceso donde las áreas rurales son convertidas en zonas urbanas periféricas, ¿no? Entonces, es un espacio que se caracteriza por su multifuncionalidad. Entonces, dentro del municipio se pueden ver actividades agrícolas, se pueden ver actividades industriales y se pueden ver actividades residenciales. Es decir, tenemos un mosaico dentro de, pero no solamente se caracteriza de esa manera, digamos, los espacios periurbanos. También se suelen, digamos, identificar por su alta movilidad que tiene la población de zonas urbanas periféricas a zonas urbanas centrales. Es lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Si yo pregunto seguramente aquí cuántos venimos a Ciudad de México cada semana, el 80% alza la mano, ¿no? Porque estamos precisamente viniendo a la zona urbana nuclear central, ya sea por servicios de salud, ya sea por temas de trabajo, ya sea por temas educativos. Entonces, es otra de las características de estos espacios periurbanos. Además, se puede también mencionar el tema de el poco acceso, la poca calidad a servicios públicos. Los espacios periurbanos también son vistos como espacios donde conviven la formalidad y la informalidad, ¿no? Donde se desata precisamente que grupos poblacionales considerables no tengan acceso adecuado a agua, luz, es decir, los servicios públicos indispensables, mínimos, a los cuales todos y todas tenemos derecho. Bueno, en los espacios periurbanos se ve, digamos, esta limitación, esta dificultad para que se puedan, digamos, ejercer a plenitud. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, entonces, de aquí venimos de un crecimiento de 1950 a 2025 exacerbado, muy grande, de la zona metropolitana del Valle de México. Venimos que este crecimiento engloba también al municipio de Chalco, particularmente con poco más de 80% de ampliación en términos poblacionales, y esto ha repercutido precisamente en la emergencia de problemas socioambientales, ¿no? Este concepto socioambiental que últimamente se ha puesto de moda no quiere decir nada más ni nada menos que la afectación que tienen precisamente ciertos sectores, actores sociales ante la toma de decisiones políticas, económicas, que muchas veces se toma sin su consentimiento ni sin su participación, y tienen afectaciones en su calidad de vida, en sus modos de vida y en la cultura que este tipo de comunidades detentan. Eso es lo que podemos ver precisamente en Chalco, ¿no? Exactamente. Podemos ver que una de estas problemáticas socioambientales que suscitan estas disputas es el tema de la movilidad. Hablábamos, el espacio periurbano se caracteriza por su alta movilidad, ¿no? Y por la precariedad de las vías de tránsito. Tenemos vías saturadas y vías en malas condiciones. No es secreto para nadie que esto es la entrada a nuestro precioso municipio, en la cual de hacernos 7 minutos, 10 minutos, ahora nos podemos hacer hasta media hora para ingresar a nuestro municipio. Bueno, esto no solamente, detenemos un poquito la de atrás. El tema de movilidad no solamente lo vemos al acceder al municipio. La Chalco-Mixqui está colapsada. La carretera que va para Héroes, para Pueblo Nuevo, para Villas de San Martín, está colapsada, y más cuando llueve es intransitable. Es decir, el tema del problema de la movilidad no es particular a esta zona, es desgraciadamente, un denominador común de todo el territorio. Ahora sí pasamos a la siguiente. Otro problema es la corrección de residuos, la recolección de residuos sólidos. O sea, nosotros podemos darnos cuenta que en ciertos espacios se acumulan toneladas y toneladas y toneladas de basura, de tiro de cascajo clandestino, que el día de mañana repercute en la salud de todas y de todos nosotros. Inclusive, digo más, porque creo que es importante visibilizarlo. Hay quienes en espacios donde el día de mañana va a ser riesgoso, donde la gente habite,
rellena con esto y esto lo vende precisamente a través de la lotificación. 380,000 pesos, 420,000 pesos por 120 metros cuadrados. Sobre eso. Que el día de mañana lo que construyas encima se va a hundir, se van a inundar esas casas y además de todas las consecuencias ecológicas que eso representa, la generación de lixiviados, etcétera. Entonces, es un problema que no solamente es en términos ambientales, también sanitarios, en términos de salud pública. Bueno, pasamos al siguiente. Encontramos precisamente esto, el tema de las lotificaciones y el despojo del ejido. Encontramos que el tema de estas organizaciones prácticamente ha engangrenado nuestro municipio y antes donde veíamos árboles centenarios, afluentes limpios, donde podíamos precisamente ver la gran biodiversidad de nuestro municipio, tlacuaches, cacomistles, inclusive las luciérnagas que ahora ya es tan extraño ver dentro de los pueblos, todavía a mí me tocó verlas dentro de los pueblos y era una ilusión de niño precisamente tener este contacto tan natural con nuestro entorno. Pues bueno, ahora nos encontramos con esto, que somos primera plana en muchos periódicos precisamente por esto. Y no solamente son los lotes, recordemos el caso de doña Carlota en Tlapala, el tema de las invasiones a casa habitación, se ha vuelto hasta cierto punto moneda corriente, ¿no? En toda la zona, en tanto el proceso de periurbanización que hemos experimentado. Podemos pasar a la siguiente. Pues bueno, también tenemos, digamos, la pérdida de vegetación, de cobertura de vegetal, ¿no? El tema de los incendios. Nuestros escasos bosques están siendo asediados por este tipo de incendios y no solamente por eso, también por el tema de las plagas, el heno motita, el muérdago, el gusano barrenador, que ahorita demanda precisamente una mayor atención de las autoridades, porque esto es una obviedad, pero no está más decirlo. Sin árboles no hay agua y sin árboles no hay agua y sin agua no hay alimento. Todo está concatenado, todo está vinculado y dependemos unos de otros como seres vivos. Entonces es importante precisamente también la preservación de las zonas arbóreas. Bueno, el siguiente problema, por favor, bueno, entre otros tantos problemas tenemos el tema de los acomodos de suelo, de los hundimientos, de los agrietamientos, de los socavones. Estas fotos son de, a la izquierda, bueno, a mi izquierda es de Pueblo Nuevo. La de la mitad es de San Martín y el del lado derecho es la intersección que se tiene ahí con Valle de Chalco, es la primaria Rubén Jaramillo, ¿no? Que por el tema de la sobreexplotación hay una suerte de, digamos, como compactamiento del suelo, reacomodo y bueno, se tienen entre otras cosas este tipo de fenómenos. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, lo más reciente y muchísimas gracias. Aquí veo a las compañeras, a los compañeros de culturas, de jacalones que están presentes y que vivieron precisamente en carne propia una de las mayores contingencias que ha atravesado el municipio en los últimos años. El año pasado, 2024, vivimos una serie de inundaciones inéditas en la historia del municipio, ¿no? Prácticamente 2 meses estuvieron inundadas estas colonias por el colapso precisamente del sistema de drenaje y alcantarillado, ¿no? Y recuerdo muchísimo una de las expresiones de una de las maestras, la maestra Benita, que nos decía, aquí después llegó la Guardia Nacional, llegó el Ejército, tuvimos, digamos, apoyo muy solidario, pero esto antes de ser un cuartel favorecido, posibilitado por ellos para ayudar a la comunidad, fue un cuartel que hicimos entre todas y entre todas nosotros, entre la comunidad. Y fue la comunidad antes que nadie que sacó adelante precisamente con su capacidad de resiliencia las problemáticas que les tocó enfrentar. Son historias muy tristes, historias muy, digamos, impactantes, porque imagínense, de la noche a la mañana perder absolutamente todo, con lo que tantos años de sacrificio uno va haciendo un modesto patrimonio y lo ve precisamente perdido de la noche a la mañana. Además, las condiciones indignas a las cuales fueron obligados a vivir precisamente estas personas en este tipo de espacios, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente. Bueno, yo terminaría precisamente con esta presentación, ¿no? Que son los 2 caminos que tenemos
frente a nosotros, como municipio, como comunidades. Dicen los compañeros, ya no hay elotes, ya solamente hay lotes. Pues bueno, del lado derecho, a mi lado derecho, podemos ver precisamente eso. La lotificación, el tema del abandono, el tema de los residuos sólidos, o tenemos todavía la posibilidad de elegir, ¿no? Nuestros campos, nuestra seguridad alimentaria, la preservación ambiental de nuestro entorno. Digo un poquito más y me extiendo solamente un par de minutitos para hacer énfasis al respecto. Compañeros, compañeras, la preservación de estos espacios hay que tenerlas prácticamente pegada a fuego en la memoria, porque estos espacios son la condición de posibilidad de nuestros pueblos. Lo ha sido así por años y años, décadas y décadas. Nuestros pueblos pudieron existir precisamente porque había espacios de infiltración, porque había espacios de preservación de biodiversidad y porque había espacios donde precisamente tierras muy fértiles cultivar alimentos, ¿no? Entonces, estos espacios son los sustentos, los modos de vida que nos dieron posibilidad a nosotros como culturas ancestrales de la zona. Y bien tiene razón la diputada, no necesariamente a las personas que solamente habitan desde toda la vida prácticamente ahí en el municipio, sino a quienes van llegando. Tienen el mismo derecho como nosotros de habitar un lugar en condiciones dignas, pero esas condiciones dignas a mediano y largo plazo únicamente se van a posibilitar conservando estos espacios. El día de mañana, lo poco que nos queda de ejido, lo poco que nos queda de campo, se urbaniza y se hace casas, las carreteras que ahorita tenemos van a terminar de colapsarse, ¿no? Nos vamos a hacer más de una hora de trasladar de punto A a punto B dentro del municipio. El tema de las inundaciones no va a ser sino generalizarse, ya no solamente va a ser Culturas y Jacalones, vamos a ser el resto de comunidades los que vamos a padecer este tipo de contingencias, ¿no? Entonces, es importante visibilizarlo. En ello se nos va la viabilidad de seguir habitando en condiciones dignas nuestro municipio, ¿no? Y ante esta situación estamos obligados, como lo decía la diputada, a ponernos de acuerdo y trabajar entre todas y entre todos, ¿no? Reconocernos como compañeras y compañeros que habitamos un hogar común, ¿no? Y que estamos obligados a la preservación y a sacarlo adelante, sobre todo ante la coyuntura que estamos atravesando. La verdadera solución no es lo que se les va a presentar en un momento más. La verdadera solución está precisamente al voltear ustedes a sus extremos. Está acá. La verdadera solución es precisamente trabajar y poder articular y coordinarse como comunidades. Entonces, terminaría estas reflexiones muy puntuales en los aspectos, digamos, más sociales, las transformaciones socioterritoriales y bueno, este pequeño mensaje para darle la voz a el doctor Hervé. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a la diputada Anaís Burgos por la invitación y a Miguel para poder platicarles un poquito de lo que es la región de Chalco. Les voy a presentar un poquito de lo global a lo particular en el caso del corredor biocultural Ayaqueme Tlalteles, justamente donde se encuentra el sitio de los Tlalteles, pegadito del cerro de Jico, del Cerro del Marqués. Es importante pues empezar diciendo que pues, la arqueología en la región pues, ha estado muy abandonada desde siempre. Ha habido algunos salvamentos, naturalmente, pero realmente ha habido muy poca investigación. A modo de reflexión, hay que considerar que los bienes arqueológicos, incluso lo que es el patrimonio intangible de los grupos indígenas que viven actualmente, es realmente nuestro recurso más valioso. Yo diría, desde mi personal punto de vista como arqueólogo, incluso más que el petróleo, porque pues, al final de cuentas también es un bien no renovable. Y por supuesto estamos acostumbrados a considerar que pues, mucha gente en la modernidad pues, considera esto ya como que no sirve, no aporta nada. Sin embargo, si pensamos en la coyuntura mundial con un neoliberalismo que no termina de morir, pues realmente es un fundamento de nuestra identidad. Y vamos a ver que en realidad pues Chalco pues
a pesar de la riqueza que tiene, pues no tiene un sitio representativo, y no hablaré de Tlapacoya porque al final de cuentas, pues Tlapacoya es la frontera de Chalco con la región de Texcoco, realmente pertenecía más a la región texcocana, ¿no? Bueno, pasamos, ahí está bien. Bueno, como sabemos, pues la Chalco pues se sitúa en la parte sureste de lo que fue la antigua Cuenca de México, bueno, con los lagos de Chalco, Xochimilco, y hay que señalar aquí, bueno, lo tenemos aquí en la figura, que justamente no es casualidad que los grandes grupos, sobre todo para el posclásico, según las fuentes históricas, los grandes aculturadores de estos grupos posteriores que llegan a partir del siglo XII después de Cristo, pues son justamente Xochimilco y Chalco, ¿no? Son los que enseñan la cultura. Está incluso también Culhuacán, obviamente, dentro de las fuentes mexicas, ¿no? Pero sabemos que ahí hay un debate que se podría realizar, cómo hay muchos paralelismos entre la historia mexica y la historia chalca. Naturalmente hay muchísimo más información con los mexicas, pues evidentemente son el grupo hegemónico para ya el 1521, y precisamente lo que los españoles encuentran, pues retoman mucho de este hegemón. Pero realmente, si nos vamos más atrás, realmente Chalco es motor cultural mucho antes que Tenochtitlan. Siguiente, por favor. Ándale. Bueno, aquí es una vista muy general de lo que es la región de Chalco, que justamente estamos hablando del área ribereña, toda esta parte de los municipios de Valle de Chalco, Cocotitlán, Chalco actualmente, por supuesto parte de Iztapaluca, pero no es solamente esto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque realmente estos grupos que están en la laguna son los que van a influenciar principalmente a estos grupos del resto de la región, sobre todo en las últimas siglos de lo que llamamos el posclásico, que es más o menos del 950 al 1521 después de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que tenemos un área caracterizada por sus montañas, por sus volcanes extintos, y esta región pues es bastante grande, se extiende desde Chalco, por supuesto Tenango del Aire, Juchitepec, hasta Tepetlixpa, ya prácticamente hasta descender hacia el Valle de Morelos, Amecameca y por supuesto Tlalmanalco, ¿no? Y en su mejor momento, la región de Chalco incluso abarcó hasta las faldas del Cerro de la Estrella, ¿no? Aquí en Iztapalapa, en lo que fue antiguamente la península de Iztapalapa. Siguiente, por favor. Entonces, aquí más que nada, esta figura es más que nada como para fines analíticos y para que entiendan un poquito las dinámicas culturales de la región, ¿no? Tenemos la región 1, bueno, que yo denominé como 1, que es el área lacustre. Es el área que más se ha trabajado y tiene, obviamente, por la riqueza misma de los lagos y todo el área circundante que permitió un desarrollo idóneo para culturas desde el 22.000 antes de Cristo, que son los hallazgos más antiguos que se tienen por José Luis Lorenzo en Tlapacoya. Evidentemente, hay hallazgos más recientes muy cerca del canal de la Compañía, pegadito al cerro de Tlapacoya, que dieron más o menos 9.400 antes de Cristo. Ahí sigue existiendo esas evidencias, ¿no? Antiguas. Naturalmente está, por supuesto, Jico, que ya hablaremos de él un poquito más adelante. Y por supuesto, pues está la región 2, que yo denomino el área nuclear, que es toda esta parte entre Tlalmanalco, Amecameca y Tenango del Aire hasta Juchitepec, ¿no? Y el área meridional, que es ya hacia el descenso hacia Morelos, pero fíjense que hay distinciones muy características que de hecho no se ha trabajado, pero ahí vemos como, por ejemplo, para lo que es la región nuclear, la región 2, hay muchísima presencia oaxaqueña, por ejemplo, para el clásico, recordemos esta figura de Sinacantecutli y el Xipetote que se halló, ¿no? Que son grupos de origen oaxaqueño, pero no dejan de ser de ahí, de la región. En la región 3 hay mucha presencia, incluso actualmente se van a Tepetlixpa en la fiesta de Tepetlixpa en enero, pues hay muchos grupos todavía de Guerrero, de la montaña de Guerrero que llegan allí, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos por supuesto una cuarta área que es toda la Sierra Nevada, que es un área más que nada con evidencias
Gracias. Con evidencias, sobre todo, más rituales. Es otro universo realmente de dinámica, ¿no? Ahí no vive la gente, pero va y hace sus ofrendas a ciertos patronos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Ok. Bueno. La región de Chalco, por supuesto, es un enclave geográfico. ¿Y eso qué significa? Que es un área donde confluyen muchísimas rutas de intercambio, ¿no? Con diferentes regiones. Sabemos que tenía contacto era una ruta hacia la costa del Golfo, por supuesto el área maya, principalmente la región poblano-tlaxcalteca, Oaxaca, por supuesto Morelos y la región de Guerrero, ¿no? Sobre todo la región de la montaña y parte del centro de Guerrero. Por supuesto, se sabe mucho más de la región de Chalco, con base en lo que hablamos el posclásico, con estos grandes grupos Chalco, la Chalcayot, ¿no? Esa gran liga de pueblos que conformaron justamente estos principales señoríos o altepetl, como ellos se denominaban, que son Jico Axotlán, y que era Chalcoatenco, que es el actual Chalco Díaz Covarrubias, toda esta área ribereña, por supuesto Tlacochcalco, que era Tlalmanalco, Tenango Tlaxcopalco Tepopola, que era Estenango del Aire, que abarcaba hasta Juchitepec y por supuesto Atlautla de Victoria, ¿no? Y por supuesto Xochimilco Chimalhuacán, que es San Vicente Chimalhuacán actualmente, y Tepetlixpa, ¿no? Que tenía mucho más contacto con grupos de Morelos y por supuesto Xochimilco, ¿no? Entonces, lo que sabemos es principalmente por las fuentes históricas, principalmente el cronista indígena Chimalpain, que era noble de Amecameca, pero es realmente la única fuente que tenemos para lo que es Chalco. Obviamente, pues ese señor pues, tenía también sus intereses como noble y era reivindicar también su casa y pues ciertas posesiones. Por lo tanto, hay que también tener mucho cuidado a la hora de interpretar lo que nos está diciendo este cronista, ¿no? Y por supuesto, a pesar de que tenemos la información histórica, pues realmente arqueológicamente a veces hay contrastes porque no coincide mucho con lo que él está hablando. Arqueológicamente estamos viendo más bien un fenómeno más como homogéneo, aunque hay particularidades dentro de cada una de estas unidades políticas, pero son trabajos que todavía faltan por hacer, ¿no? Y sobre todo, antes de ese periodo del posclásico, todo lo que viene desde el 950 hacia atrás, periodo teotihuacano, y sobre todo el formativo, que estamos hablando del 3500 al 200 después de Cristo, los 3500 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, pues no sabemos mucho, ¿no? Contamos con, por supuesto, Tlapacoya, San Marcos Huixtoco, Jico, hay evidencias, por supuesto, de estas ocupaciones. Siguiente, por favor. Y por supuesto, desafortunadamente, pues bueno, esta información es realmente muy poca con la que contamos actualmente, ¿no? Tenemos algunas bases, los trabajos principalmente se han centrado en justamente destacar las bondades del ecosistema, ¿no? Lacustre y montañoso, ¿no? Todo lo que podía aportar tanto los lagos como las, ¿cómo se llama? Los volcanes, ¿no? Y las montañas, los bosques, la piedra. De hecho, grandes artesanos de la región, pues de ahí salen, ¿no? Entonces, nada más para retomar un poquito la parte de estos grupos étnicos, ¿cómo es que Chalco se integra dentro de lo que era la Cuenca de México para el posclásico, ¿no? Aquí vemos el posclásico medio previo al Imperio Mexica y vemos que Chalco, ahí está muy en su momento, vamos a ir idóneo, obviamente llegaba hasta el Cerro de la Estrella, pero vemos cómo sí dominaba un área, ¿no? Principal. Tenemos arriba el Acolhuacán, y por supuesto Tepanecapan, que era toda la parte de Coyoacán y Azcapotzalco, Culhuacán, por supuesto, y toda el área de Xochimilco, Cuitláhuac, Mixquic, todos estos pequeños grupos, ¿no? Entonces vemos que era un crisol de grupos de diferentes regiones que provenían de muchas regiones de Mesoamérica. Recordemos que generalmente queremos ver los grupos como algo lo étnico como algo muy definido, y en realidad son muchas mezclas de grupos, tanto de linajes de otras regiones como de constantes migraciones. Recordemos que en Mesoamérica hay migraciones desde la prehistoria hasta nuestros días. De hecho, Chalco, justamente, Valle de Chalco y Chalco son ejemplo vivo de cómo se están dando todavía estas dinámicas de migración en la región, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir descendiendo, ¿no?, hacia lo que es justamente Jico.
Jico se le considera justamente un lugar primigenio, es decir, como su nombre lo dice, es Jico, el de Xictli, viene del ombligo, y aquí es donde las fuentes justamente nos mencionan que lo que va a ser esta liga de pueblos posterior, después del 950, justamente se origina aquí, toda esta identidad. Conocemos de Jico, principalmente el Cerro de Jico, lo que es algunas terrazas, algunas pinturas murales que están todavía debajo del panteón, que no se ha estudiado mucho, un adoratorio que está allá arriba sobre el Cerro del Marqués, pero realmente son más que nada adoratorios, ¿no? El área principal de Jico es justamente en la parte baja, dentro del lago. Había una pequeña, ya lo veremos ahorita adelante, una pequeña aldea, ni tan pequeña, una aldea, una pequeña ciudad, por llamarlo de una forma, en el que se desarrolló justamente después, por lo menos desde el formativo hay evidencias, pero podemos por lo menos afirmar, con base a los restos que se encuentran en superficie, que por lo menos va desde el clásico, epiclásico, es decir, estamos hablando hacia del 550 después de Cristo hasta el 950, un auge continuo, y de repente una especie de abandono que sucede sobre todo después del 1350, ¿no? Hay algo que empieza a reducir, seguramente por fluctuaciones del nivel del lago. Como se trata de una aldea dentro del lago, justamente pues su función dejó de tener utilidad porque pues, seguramente los niveles del lago bajaron. Y además, Jico como altepetl o señorío principal, pues empieza a surgir Chalcoatenco, que son otros, o Axotlán, alrededor, que es donde justamente está actualmente Chalco. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional pues, genera que este sitio pierda también funcionalidad, ¿no? Se empiezan a ocupar otros terrenos y se empiezan a aprovechar justamente la parte de la laguna más hacia el sur. Ahorita vamos a ver. Entonces, como mencionaba, se nos menciona muchas veces estos grupos chalmecas, los famosos olmecas xicalancas, que ese es un tema bastante complicado porque no se ha definido quiénes son. Estos olmecas xicalancas se consideraba que provenían tanto del área de Oaxaca como del área maya y posiblemente de la Huasteca. Probablemente estos grupos que vienen posterior a la caída de este gran mundo maya del clásico, que realmente nunca terminó porque siempre continuó viendo civilización maya, pero cambió a otra cosa evidentemente. Y estos grupos hay un intercambio incluso con grupos teotihuacanos que se van al área maya. Bueno, en este punto hay que tomar en cuenta, bueno, aquí no lo puse, pero si no recuerdan, en la hacienda de Jico se encontró un brasero tipo teatro teotihuacano que está muy ligado a estos linajes importantes, y ahí está justamente dentro de Jico. Y muy probablemente cuando Teotihuacán surge después de esta gran convulsión que ocurre en el formativo terminal, por cuestiones más o menos entre el 0 y el 200 después de Cristo, en el que existen los vulcanismos del Xitle en Cuicuilco, que se abandona, hay erupción en el Popocatépetl, se reorganiza la región, ¿no? Y de hecho en Tlalmalaco también tenemos un sitio muy, muy importante, ¿no? En San Lorenzo Tlamimilolpa, que no está trabajado, muchísimo más importante que Tlapacoya, enorme, y que de hecho era la competencia de Cuicuilco, ¿no? Y justamente el tema aquí es que estos grupos se van desarrollando desde esta época, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos, aquí tienen el mecate con dos cuentitas, que es el nombre de Chalmecat, que era uno de estos grupos olmecas xicalancas, que es Chalmecat. El Mecat representa el linaje y el Chalchihuit representa justamente la gente de Chalco. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, muy bien. Entonces, aquí paso rápido a la parte arqueológica, que va justamente a fundamentar justamente lo que está pasando desde la perspectiva arqueológica ya en lo que es el municipio de Chalco y una partecita de Valle de Chalco. Entonces, justamente tenemos evidencias que actualmente ya no existen por supuesto, debajo de lo que era la Comercial Mexicana, que ahora es un Soriana. Tenemos en el barrio de San Sebastián, justamente en el Panteón, hay evidencias todavía arqueológicas, montículos, y por supuesto en San Martín Jico Nuevo. Este montículote que está allá abajo, pues ya desapareció. Estos fueron reportados en los años
69 al 72 por un arqueólogo estadounidense, Jeffrey Parsons, y por supuesto tenemos Tlalteles. Ahorita entramos con más detalle. Siguiente, por favor. Entonces, los primeros trabajos que reportan asentamientos, pues los realizó la arqueóloga Florencia Müller en los años 40, ¿no? Y eso es un pequeño plano topográfico donde ubican la cantidad de montículos que había en este momento, ¿no? Pero no se adentró más, era más que nada para poder determinar las ocupaciones mesoamericanas en el área, ¿no? Sobre todo en el área lacustre. Y, por supuesto, en el área de Tláhuac, que está muy conectado con Chalco, porque recordemos que una de las parcialidades de Tláhuac, que era Tísic, eran gobernantes chalcas los que estaban allí y son parte de estos grupos fundadores de Jico que se van a fundar esta parcialidad de Tláhuac. Siguiente, por favor. Va. Entonces, aquí tenemos más o menos una representación hipotética de los niveles del lago y donde se sitúa el Cerro de Jico y donde está el sitio de Tlalteles, ¿no? Y tenemos aquí hacia nuestra derecha, bueno, su izquierda, lo que sería, más bien su derecha, perdón, lo que es la actual ciudad de Chalco, ¿no? Como vemos, pues evidentemente el mayor problema para la arqueología de la región es justamente el gran urbanismo que se está llevando a cabo, ¿no? Y por supuesto, bueno, con el interés que ha tenido los últimos meses o años, pues que hay un interés más creciente en cuanto a desarrollar la región. Y eso es importante porque así como actualmente es una de las regiones más pobladas, y por supuesto de capital político importante, porque al final de cuentas el peso político del Estado está en la región oriente del Estado, ¿no? Y por supuesto este peso también remonta hasta tiempos prehispánicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una vista de los diferentes sitios que se tienen reportados para el área de Jico y en el cuadrado, donde dice 32, es el área de Tlalteles. Esta imagen es bastante más antigua porque ahí no se ven las construcciones que ya se están llevando a cabo, ¿no? Las lotificaciones ahí por Jardines de Chalco. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra vista del área que está alterada y justamente esta en el polígono donde se ven así todos estos puntitos son justamente lo que queda para alrededor del 90, que el arqueólogo Jaime Noyola, que fue cronista de Chalco, reporta y hizo de hecho un artículo y trata de dilucidar un poquito la función de este sitio sobre los olmecas chicalancas. Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero es un trabajo válido y al final de cuentas pues ya es un aporte, ¿no? Para que no digan que no había nada ni existía nada allí, que también ese es luego el argumento de algunas personas que pues no había nada y por eso luego justifican la destrucción de los sitios. Como verán, pues ya hay reportes desde hace más de 80 años, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos una vista tomada justamente, este es el área de Tlalteles. Como vemos, ellos mismos reportan para esta época que pues ahí no hay sembradíos, ni siquiera hay pastoreo. Bueno, es normal, el suelo aquí es mucho más salitroso que más al sur. Si uno va hacia Mixquic, Ayotzingo, Tetelco o Huitzilcingo, ahí los suelos son mucho más ricos y con mucho más humus. Aquí es mucho más salitroso, de hecho se ve, hay muchísima concreción calcárea, entonces quizás eso afecte mucho ¿cómo le diremos? La productividad agrícola, ¿no? Y esta característica es lo que le va a dar este toque especial a Tlalteles. Siguiente, por favor. Ándale. Bueno, aquí tenemos una vista un poquito más reciente de cómo se están justamente pues destruyendo el área con las lotificaciones y los rellenos sanitarios de cascajo y de basura que están justamente para medio acondicionar el terreno para justamente la que la gente venga a habitar. Que digo, al final de cuentas, nosotros como arqueólogos estamos conscientes de las problemáticas sociales y no podemos culpar a la gente que llega aquí. Todo el mundo merece una casa digna, ¿no? El problema aquí es que el suelo que está aquí no es bueno para habitar. Los que habitaron en Tlalteles desarrollaron una tecnología en particular para poder vivir allí, que ahorita entraré un poquito más en detalle allí. Entonces, como vemos, el área pues es un área bastante extensa que está siendo gradualmente destruida. Este sitio, si mal no recuerdo, eran alrededor de 152 o 160 montículos reportados por el arqueólogo Raúl Ávila. Él realizó con los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología recorridos de superficie para determinar más o menos la extensión del sitio
Y, por supuesto, para el 98, él realiza excavaciones arqueológicas, 97-98, excavaciones arqueológicas, y él justamente determina que son unidades habitacionales, esa es su interpretación, en el que había embarcaderos entre cada de estos montículos. Hay que visualizar esto como un área donde se ven mogotes de tierra, sobre los cuales hay habitaciones y pequeños embarcaderos dentro de canales. Y imagínense eso, más de 150 estructuras, ¿no? Que seguramente eran más, pero es lo que se reporta para ese momento, ¿no? Entonces, pero yo sospecho que por la importancia tanto en las fuentes como punto unificador de la región, pues más bien es un área comercial importante. Siguiente, por favor. Algunas de estas fotos fueron sacadas de páginas de Facebook de saqueadores que, pues, absolutamente sin ninguna vergüenza, pues han mostrado el tipo de destrucción que hay en el sitio, ¿no? Destrucciones de montículos. ¿Qué es lo que diferencia un tlaltel de una chinampa? La chinampa, pues, por lo general es un área de cultivo, está delimitada por huejotes y, por supuesto, pues puedes cultivar todo el año. A diferencia del tlaltel, un antecedente de los tlalteles podrían ser los terremotes, ¿no? Que hay en Tláhuac, que excavó la doctora Mari Carmen Serra en los 80s, pero son del periodo formativo, lo cual tiene mucho que ver porque son como reminiscencias que regresan de estos mismos grupos, aunque haya siglos de diferencia, esos grupos tienen una memoria, los linajes siempre se acuerdan de dónde vienen, ¿no? Entonces, aquí como vemos, en el sitio del Tlalteles tenemos pues muchísimos restos óseos en superficie, gente con deformación craneal, aquí tenemos una patrona del maíz, muchísimo material en superficie que por las características son del posclásico temprano y medio, estamos hablando del periodo tolteca, hacia 950 hasta inicios del periodo azteca, lo que llaman mal llamado azteca, hacia 1350, ¿no? Entonces ahí nos dan justamente esta pauta. Entonces estos tlalteles, como ven en el segundo cuadro arriba, son acumulaciones de tierra muy similar a lo que pasa con las chinampas, pero aquí la diferencia es que se forra con piedra y ahí se va nivelando con pisos de estuco, igual que en las estructuras principales, los basamentos piramidales, se va aumentando el nivel cada época, ¿no? Pero sí son habitacionales, pero seguramente son también de parte de un intercambio comercial, ¿no? Por eso es tan rico. Y se han encontrado incluso no solamente esculturas, sino frisos. Bueno, según no los puse ahí porque no logré volver a encontrar esos archivos, bueno, esta fotografía, pero en los mismos saqueos de estas personas aparecen ahí una esculturota con unos frisos, ¿no? Es único. Y son muy similares a otros que estaban en Mixquic, que también ya han desaparecido en la actualidad. Realmente en los últimos 15 años es cuando más se ha acelerado la destrucción en la región, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, eso es más una vista muy general de lo que son las cerámicas diagnósticas. Evidentemente son mucho más que estas, como el chalco polícromo y los grupos famosos azteca, que le llaman azteca anaranjado, que en realidad yo le llamaría chalca anaranjado, porque en realidad la famosa azteca 1 no tiene nada de azteca y los chalcas no son aztecas, son chalcas, así se definen. Y justamente, aunque generalmente se considera que estas son cerámicas azteca 1, azteca 2, empiezan como hacia el 1350, los datos arqueológicos remontan hasta el 760 después de Cristo. Estamos hablando de 2 siglos después de Teotihuacán, la aparición de estas cerámicas, ¿no? Entonces, estas cerámicas van a ir evolucionando y van a ser apropiadas por los mexicas, posteriormente con lo que llaman azteca 3 y 4, ya con estilos más propios de Tenochtitlan, pero realmente quienes originan esto son los chalcas, no nadie más. Y mucha de esta cerámica y de este conocimiento, tanto arquitectónico como de las artes, tanto de madera como canteros, pues se la enseñan no solamente a los mexicas, sino también a la gente de Texcoco. De hecho, no por nada, los mismos mexicas solicitaban gente de Chalco para construir su gran templo mayor. En realidad, pues es mano chalca. Y igual Nezahualcóyotl también empleó gente chalca, ¿no? Y algo que no se habla mucho es que dentro de los grandes linajes mexicas se van mezclando con grupos chalcas, buscan este linaje, lo reivindican. Y para terminar,
las fuentes mencionan justamente que nuestros abuelos y nuestras abuelas eran los chalcas, cosa que cuando ya viene el despojo mexica, porque al final de cuentas despojaron todos esos títulos y todo este simbolismo, ya se vuelven ellos los abuelos y abuelas, pero no dentro de los lineajes mexicas están los chalcas también. Entonces, a pesar de que eran grupos eran grupos enemigos acérrimos, jamás pudieron destruir realmente el legado chalca, ¿no? Que pues a través de ustedes también continúa, ¿no? Somos legatarios de esto, y yo soy parcialmente de Tenango del Aire, y pues la verdad es que considero que esto es una pequeña vista muy general. El tema justamente de aquí del corredor de biocultural es un problema entre muchos, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, en la región, las grandes minas que están destruyendo cantidades impresionantes de cerros. Ejemplo típico es Tenango del Aire, que ya en el Cerro Quejoma están afectando, y no ha habido ningún salvamento, por cierto, están afectando sitio arqueológico enorme, lo que era la antigua sede de Tenango Texcoco. Entonces, bueno, aquí está el tema a debatir, y pues estamos siempre abiertos para generar una discusión y llegar a acuerdos, ¿no? Al final de cuentas, pues todos somos parte, esto es parte de nuestro legado, y solamente nosotros podemos protegerlo, defenderlo, cuidarlo, justamente a través pues del interés, y darnos cuenta de que en realidad esto es parte de nuestra identidad, ¿no? Nada más quiero también agradecer a la Dirección de Salvamento Arqueológico, al doctor Salvador Pulido, y por supuesto a la arqueóloga Yanis Rojas Gaitán, que son realmente quienes han llevado el trabajo de resguardar y proteger el sitio de los Tlalteles. No ha sido fácil. Yo no estoy facultado para hablar de los temas jurídicos que implica esta situación, pero pues pueden ustedes hablarlo con ellos sin ningún problema. Creo que por transparencia podrían adentrar un poquito más sobre esta situación en nuestros municipios, ¿va? Principalmente Tlalteles. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Rever. ¿A poco no es tan interesante escuchar nuestra historia? Y tenemos un gran compromiso de trabajar juntos por rescatar. Ahorita, cuando exponían las imágenes, decía que es una página que las bajaron algunas de la red, de páginas que son de personas saqueadoras, ¿no? Y que han ido a saquear estos lugares, y donde las presumen. Aquí me está enseñando el compañero Ricardo, donde las presumen, y que ese es nuestro patrimonio cultural e histórico, y que tenemos que trabajar en conjunto. Así es que muchas gracias por toda la información, y le damos la bienvenida también al compañero Lauren, ya se incorporó. Muchas gracias, y creo que tiene el uso de la voz de inmediato. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces tiene el uso de la voz, también vecino y amigo de Chalco. Hola, gracias. Yo crecí en Ixtapaluca, entonces soy vecino cercano de la zona. Les voy a presentar la tercera parte de la presentación. La titulamos ANP Corredor Biocultural Ayaqueme Tlalteles, en respuesta a una solicitud en principio del municipio para apoyar en la protección de la reserva estatal del Cerro Ayaqueme, que existe desde hace varios años en la región, que involucra varios municipios, y buscando ligarla con una serie de puntos importantes, ecosistemas variados, hasta lo que vieron hace un momentito de la zona de los Tlalteles. Siguiente, por favor. No sé si alcanzan a ver un poquito, está delgadita la imagen roja. Ah, sí, se ven perfecto. Perfecto. El polígono rojo es la reserva estatal existente. Esa tiene más o menos, voy a ver, no alcanzo a leer el número, pero son como 13,000, ahorita les digo. Correcto, 13,404 hectáreas protegidas, pero con cierto riesgo de las reservas estatales, digamos que no tienen la misma importancia legal o jurídica para protegerse como una federal. Entonces, lo que proponíamos es incorporar la parte del pie de serranía del Chichinautzin hasta la zona
de Piedemonte Agrícola Lacustre hasta la parte de Tlateles, para incorporar ese buffer que ahorita van a ver se vincula con la NP que decretó el presidente López Obrador hace un par de años de Tláhuac-Xico. En total serían 15.407 hectáreas ya la unión de este polígono verde que les comento, más la reserva estatal existente. Siguiente, por favor. ¿Qué involucra este corredor biocultural? La zona más importante casi en toda la cuenca, en el perímetro de la cuenca, es el famoso bosque de agua. Este puede llegarse a considerar parte del bosque de agua si consideramos la gran W desde el Nevado de Toluca, la Sierra de las Cruces y la Sierra Nevada. Esto es, digamos, que la unión el vínculo entre las dos, que es el Chichinautzin, y como pueden ver, pues está sufriendo, además de urbanización informal, afectaciones importantes por deforestación y por plagas. Entonces, vamos a empezar por la parte alta. Este es el Ayaqueme. Siguiente. Después podemos ver una imagen bucólica de cómo hay una transición entre la zona de serranías, de terrazas prehispánicas muy importantes. Ahí está la laguna de San Juan Tezompa. A su mano izquierda van a ver la zona chinampera de Mixquic, lo que queda de un centro importante prehispánico que era la isla de Mixquic, que ahora está siendo urbanizado también en la Ciudad de México. Y pueden ver del lado derecho cómo empieza a extenderse la mancha urbana sobre la zona agrícola. Al fondo van a ver el volcán de Xico. Siguiente. La laguna, ahora con la temporada de lluvia, tiene bastante agua. Y al fondo se puede ver ahí Mixquic. Siguiente. Y desde en las fuentes, y hemos documentado desde los códices y escritos y documentación más antigua, el punto más al sur de los lagos, de los 5 grandes lagos del mundo prehispánico, el puerto más al sur de todos es Santa Catarina y Otzingo. Hoy en día pues está muy lejos del agua, ¿no? Y le estamos intentando defender, digamos, la herencia cultural de estos puertos, digamos, antiguos puertos de los lagos, para recuperar y preservar esta memoria lacustre. Ahí se ven unas imágenes de las cabañas y construcciones justamente en Ayotzingo, que curiosamente se construían con los ahuejotes, los famosos ahuejotes que comentó hace un momento el doctor, como parte de la propia construcción. Es algo muy interesante, y se construía con ahuejotes y con tule y plantas acuáticas de la cuenca. En la zona de Chalco, la última zona donde puedes conseguir y encontrar plantas acuáticas todavía más o menos en buen estado es en esa laguna. Todo demás ya se perdió. Entonces, digamos que lo vuelve el último relicto de humedales en el municipio. Siguiente. Si seguimos avanzando, al fondo vemos el volcán, el Cerro Ayaqueme. Nos adentramos hacia la zona urbana de Chalco, y como pueden apreciar, ahí se ve, es una foto muy reciente, se puede ver las montañas de cascajo que se han ido depositando sobre el territorio que comentamos, y al centro de la imagen van a ver una serie de hoyitos más oscuros, los que no han sido depositados con cascajo encima. Eso es justamente la zona arqueológica. Ahí hay restos que tienen 1000 años, más o menos. Sí. Hasta 1000 años de nuestros antepasados descansando, y hoy en día están los sacan y los tiran como si fuera basura, y luego se sepultan con cascajo. Siguiente. Y en esta imagen podemos apreciar ya cómo es la interfaz entre la zona agrícola que permanecía de los Tlateles y la zona urbana. Ahí ven la Avenida Solidaridad, justamente en la parte baja de la imagen. Y para cerrar la serie de imágenes, la siguiente, por favor. En su mano izquierda, o en la mano izquierda de la imagen, van a ver la zona inundada el año pasado. Entonces, digamos que la necesidad de generar estos espacios, zonas verdes, zonas inundables, zonas infiltrantes, es precisamente por esto, porque si seguimos con una tendencia urbanizadora sin límite, lo único que va a suceder es que vamos a generar más sitios propensos a hundimientos por extracción de
de agua, por construcción en suelo lacustre y con pérdida completa de infiltración. Entonces, digamos que estamos en un momento en el cual podemos decir si reorientamos este tipo de urbanismo hacia algo un poco más próspero y más seguro para la población, o continuamos haciendo lo mismo y sufrimos las consecuencias de los siguientes 50 años, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí preparé una serie de escenarios. Ese es el estado actual. Pueden apreciar a su mano izquierda en la zona de los lagos de Tláhuac Xico, el volcán de Xico, que literalmente era una isla dentro de un gran lago que hoy en día queda, está urbanizado en su costado nororiente. Y lo que estamos viendo, siguiente, es unos intentos de urbanización. Pasó lo mismo en la Ciudad de México, en San Juan Ixtayopan. Se perdieron 50 hectáreas de una área, justamente una área natural protegida estatal. Se urbanizó y se llenó de cascajo el lago, pero el gobierno federal anterior hizo lo propio y protegió 3.500 hectáreas de zona, en parte del Estado de México, pero principalmente de la Ciudad de México. Siguiente. Eso es lo que puede pasar si seguimos el famoso business as usual. No sé si alcanzaron a cachar, si pueden hacer una para atrás y una para adelante otra vez. Antes y después. Entonces digamos que esa es la tendencia. Eso es lo que está sucediendo con todos los pueblos originarios, con todos los centros urbanos que eran originalmente agrícolas. Lo que está pasando es que se está pavimentando todo esto y curiosamente la única salida de esta zona es la planta de bombeo de La Caldera. Entonces digamos que estamos apostándole todo una gran zona poblacional a una bomba, a un sistema de bombeo que si falla pues hay bronca, ¿no? Entonces por eso es que no es sensato poner todos los huevos en una canasta, aunque suene feo. Siguiente, por favor. Entonces lo que proponemos es precisamente, considerando que va a suceder una urbanización fuerte, generar ese buffer. Ese buffer, que es el polígono verde que ven ahí, es el inicio del corredor desde la zona de Tlateles hasta el cerro Ayaqueme y se vincula con la zona del área natural protegida existente de Tláhuac Xico para generar este buffer y corredor ecológico desde la zona de serranías hasta la zona piedemonte, zona lacustre y zona urbana. Siguiente, por favor. Como comentamos hace un momentito, se adicionarían a esta reserva estatal 2.000 hectáreas más o menos para terminar en una superficie de 15.000 hectáreas, que es casi lo mismo que se decretó para el lago Texcoco en 2022-23, que son 14.000 hectáreas. Entonces, digamos que sería casi de la talla para la zona sur. Si sumamos los 3.500 hectáreas de la ANP de Tláhuac Xico, estaremos hablando de 18.900 hectáreas en su conjunto. Siguiente. Aquí le voy a hacer la palabra a mi colega arquitecto Ricardo Arredondo para que nos platique un poquito sobre el proyecto en el nivel de detalle. Gracias, buenas tardes. Agradezco enormemente la oportunidad que nos brinda la diputada Anaís Burgos, con la que hemos colaborado y estado hombro a hombro por la salvaguarda no solo del patrimonio arqueológico y biocultural de la región, sino porque además de todo amamos esta tierra, ¿no? Entonces, bueno, platiquémonos un poco, vamos a platicar la parte fundamental de este proyecto. Como bien lo menciona el arquitecto Lauren, estamos hablando en primera instancia de una zona que hemos denominado corredor biocultural Ayaqueme Tlalteles. ¿Qué quiere decir esto? Es la última zona verde que abarca desde la zona serrana, la zona montañosa, hasta llegar a las planicies lacustres y a las zonas propiamente de pastizales, aguas abajo hacia los Tlalteles, que nos queda en la zona oriente. Este biocorredor que se está buscando proteger abarca prácticamente gran parte de los escurrimientos que de alguna forma cuando llueve, cuando las aguas son más fuertes, inciden directamente en esta parte, que es la parte más baja de la
zona conurbada que hoy tiene la zona de transición entre Chalco y Valle de Chalco. Es importante mencionar un poco que dentro del plan de desarrollo urbano que manifestó la anterior administración del municipio de Chalco, y desde aproximadamente en los años 70, el municipio sabe bien la catalogación de suelo que tiene esta área que ahora conocemos, y ustedes la conocen bien, como parte de la colonia Jardines de Chalco, que está propiamente lotificándose y se está llenando de cascajo, de rellenos sanitarios. El municipio tenía designado, porque es información abierta y oficial, aproximadamente 45 hectáreas de zona arqueológica. Originalmente nosotros en un primer registro a mediados del 2020-2021 logramos ubicar 102 hectáreas. Sabemos que realmente el sitio constaba con poco más de 300 hectáreas, ¿no? Como se van dando cuenta, cada vez se van reduciendo más las hectáreas que podemos salvaguardar de este sitio arqueológico. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la iniciativa para que rescatemos esta parte? Entendiendo la necesidad que todos tenemos de un espacio donde habitar, ¿no? Es decir, la gente que está habitando estas nuevas colonias no es porque quieran llegar a invadir, no es porque digan aquí nos vamos a poner. Finalmente ellos también han llegado con engaños y van subsanando una necesidad de vivienda. Todos llegamos a la región de Chalco porque tenemos necesidad de un lugar donde vivir, de tener un pequeño patrimonio. Obviamente las condiciones en que se están generando estas viviendas no son, pero ni por tantito, las más adecuadas para el desarrollo de vivienda, ¿no? Entendiendo que se está rellenando, se está haciendo un relleno sanitario en una zona donde anteriormente era una zona lacustre, y era una zona lacustre el punto más bajo de lo que se conoció anteriormente como el lago de Chalco. Estamos teniendo una incidencia mucho mayor. Ya tuvimos un primer aviso bastante desafortunado el año pasado, que fueron las inundaciones de Chalco, y de las que todavía no salimos bien librados. Todos los que están aquí sabemos perfectamente el tipo de obra que se ha generado, los colectores que se implementaron no para resolver la problemática, para resolver la urgencia. Eso nos debe de quedar bien claro. Resolvimos una urgencia, no la problemática. El desarrollo que se está generando de infraestructura a partir de que se está generando mucho más vivienda es algo que posiblemente no podemos parar porque todos tienen necesidad de vivienda. Sin embargo, sí podemos tener una alternativa que nos permita canalizar toda esta agua que tenemos producto de precipitación pluvial y ayudarle a estos colectores, a estos nuevos colectores, a que no se saturen de forma inmediata, sino que podamos canalizar esta gran cantidad fluvial de tal manera que podamos infiltrar nuevamente y regresar al terreno para hacer un colchón hídrico. Parte del concepto de que estas tierras se estén hundiendo, porque estamos presenciando hundimientos, grietas y demás en toda la zona, es precisamente por la extracción que estamos haciendo de agua para generar agua potable. Pero lo que no estamos haciendo es resarcir ese amortiguador hídrico de subsanar nuevamente los mantos freáticos. ¿Para qué? Para que podamos generar un colchón que prevenga las inundaciones y los hundimientos que estamos presenciando. Entonces, la siguiente, por favor. Parte de este plan es generar un nuevo proyecto en donde canalicemos de forma natural todas estas aguas que nos permitan, en primera instancia, recuperar partes de infiltración al manto acuífero, generar una vivienda verdaderamente sustentable y digna, y no lo que estamos viendo en este momento en estas zonas. Generar una infraestructura de tal manera que podamos generar
economías circulares. Es decir, que estas economías circulares vayan de la mano con las personas que habitan estos espacios, ¿sí? Que si se hace un parque biocultural, tengamos un corredor comercial que permita comercializar artesanías, souvenirs, viajes turísticos, en fin, que sea una economía circular de comunidad que permita la manutención de quienes habitan ahí. Como pueden ver, del lado derecho para usted, del lado izquierdo para ustedes, tenemos una imagen de lo que fue a finales del siglo XIX Central Park. Y del otro lado tenemos Chalco en el 2024. Muy similares, ¿verdad? Todo se estaba convertido, pues, finalmente casi en un tiradero. La que sigue, por favor. Esto es Central Park actualmente, ¿sí? Una de las ciudades con más plusvalía de vivienda, no solo en el país vecino, en todo el mundo, ¿sí? La que sigue, por favor. Esto podría ser Tlalteles en Chalco, Estado de México, donde estaríamos generando un corredor comercial. Si ustedes ven del lado izquierdo, una franja en blanco que se ve, que sería un desarrollo de vivienda horizontal, ¿sí? Donde se reacomodaría toda la gente que ahorita está viviendo ahí, que ha comprado un terreno, generar la estrategia necesaria para generarles una nueva vivienda. No es que la gente se vaya de ahí, es generarles una vivienda con mucho más plusvalía, con mucho mejor calidad, y que siguen habitando el espacio y que permitan que hagamos un reuso responsable del agua que se generará ahí. Esto nos ayudaría en 3 escenarios. 1, nos daría la oportunidad de quitarle presión de desfogue a la nueva línea del colector que hicieron, y con esto no solamente apoyaríamos a la solución de la urgencia, estaríamos resolviendo el problema para futuras generaciones, porque estaríamos haciendo un sistema, un buffer de absorción natural para reabastecer los mantos acuíferos. Impediríamos los hundimientos diferenciales por extracción de agua y generaríamos el regreso de la biota de estos espacios. 2, resolveríamos el problema propiamente de vivienda que se está generando actualmente y que pondría en jaque no solo a la administración actual del gobierno municipal o del estatal, de los próximos, porque estos desarrollos que se están generando actualmente no cuentan con absolutamente ninguna infraestructura, ni luz, ni agua, ni drenaje, y por el relleno sanitario que se está generando de más de 2,5 metros de altura, es muy probable que colapsen en poco tiempo y que los servicios que se les puedan brindar no funcionen, porque necesitarían un rebombeo. Acordémonos que estamos en la parte más baja, el colector está en una parte más alta, entonces para generar la salida de un drenaje hacia ese colector tendríamos que tener plantas de rebombeo. Es algo que posiblemente las personas que están habitando estos espacios no lo saben, pero que en este momento generaría un problema mucho mayor para quienes ya están asentados en las colonias de la periferia, como es Culturas, Jacalones, demás, ¿no? El Naranjo. La que sigue, por favor. Al final, lo que buscamos es preservar un área biocultural en donde, además de esto que les hemos planteado, generemos un espacio de rescate y de salvamento arqueológico que nos ayude a preservar y conservar nuestro sitio arqueológico, que, como bien lo mencionaba el doctor Hervé, debemos estar orgullosos porque es el origen de la identidad, no solo del pueblo Chalca y de las personas que allí habitamos. Aquí se gestó y se originó la identidad para todos los pueblos que
habitaron posteriormente el centro de la ciudad, ¿sí? Y que fueron los grupos que encontraron los españoles a su llegada. Es decir, la identidad como pueblo que somos, la identidad como mexicanos, la identidad cultural, la identidad prehispánica, es más, incluso la identidad de alguna forma de construir y de habitar un espacio lacustre como una pequeña ciudad, no se dio aquí, en el centro de la ciudad. Inició en Chalco, con los chalcas. Por eso es importante rescatar ese sitio, por eso es importante sentirnos orgullosos de él, por eso es importante defenderlo, por eso es importante preservarlo, pero sobre todo, por eso es importante sentirse orgulloso de esa identidad, porque este país donde estamos, esta gente que somos y todo lo que representamos, no tendría razón de ser si no existiera un origen de cultura y de identidad que se gestó en el ombligo del mundo, en Chalco. Muchas gracias. Bueno, les volvemos a agradecer la asistencia a este foro. Retomando un poco lo que decía el compañero Ricardo, el maestro Ricardo Arredondo, compañero y amigo, es indispensable la preservación de estos espacios. Sí, digamos, por la significación histórica, sí, por la significación identitaria, pero también para el futuro que deseamos y que queremos y que necesitamos para nuestras comunidades. Compañeros, compañeras, el destino nos ha alcanzado y hoy las consecuencias del cambio climático son una realidad. La migración climática son una realidad. Las inundaciones inusitadas dentro de nuestra región son una realidad. Las islas de calor, la degradación ambiental generalizada son una realidad. Y ante esta situación no estaban más vigentes las palabras de Rulfo como ahora, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Entonces, la intención del parque, del corredor biocultural Ayaqueme-Tlateles es precisamente la colaboración entre todos los pueblos, entre todas las comunidades de la zona, para que pueda ser un proyecto de abajo hacia arriba. Necesitamos apremiantemente transitar a un sistema de gobernanza participativa, donde los actores protagónicos son ustedes, cada uno de ustedes. Los tlateles no le pertenece a Miguel, los tlateles no le pertenece a Ricardo, los tlateles no le pertenece a Lauren ni a ninguna persona en particular. Los tlateles les pertenece a cada uno de ustedes, porque es la posibilidad de cada uno de nosotros de acceder a una vida digna el día de mañana, y esta vida digna que pueda ser perdurable para los hijos de nuestros hijos y para todos nuestros seres queridos, para todos nuestros pueblos. Entonces, el llamado es un llamado a hacer de nuestros brazos un solo brazo, de nuestra voz plural una sola voz, para la promoción, la preservación y la materialización de este corredor biocultural. Entonces, si lo tienen a bien, pudiéramos hacer una dinámica en este recinto, el recinto más importante en el ámbito legislativo a nivel nacional, para que se escuche fuerte y claro que el tema de los tlateles es una exigencia precisamente de las comunidades, no de ninguna persona en particular, ni de ningún interés en particular. Entonces, les invitamos, si lo tienen a bien, que podamos grabar un video y a la cuenta de 3, cuando se realice, todos podamos decir sí a los tlateles, fuerte y claro, para que el resto de personas, el resto de actores sepa precisamente que esto es una demanda colectiva de las comunidades. Entonces, si nos apoyas para acá. Sí, exactamente, para que salga todo eso. Entonces, si nos apoyan, contamos a la de 3 y fuerte y claro, que se escuche de manera rotunda, sí al corredor biocultural, ¿no? Entonces contamos a la de 3,
1, 2, 3. Sí al corredor biocultural. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, y nuevamente agradecemos el espacio facilitado por la diputada, por su equipo. Esperamos instrucciones. Esperamos instrucciones. Yo quisiera hacer una pregunta, sugerencia a ustedes como ponentes. ¿Cómo vislumbran de manera conjunta o separada, o si lo han analizado o no lo han analizado, la integración y la recuperación de dos afluentes importantes de agua que también ha jugado un papel muy importante y determinante en toda esta cuenca hidrológica a la que ustedes están refiriendo? Me refiero al río de la Asunción y al río de la Compañía, que a partir del Cerro del Elefante hace por los 90, precisamente en una acción absurda de la legislatura de esa época, autorizaron una obra mala por cualquier punto de vista que lo veamos, y que lejos de darle una rehabilitación, construyeron con concreto hidráulico toda esa parte, ¿verdad? Era entendible en esa época, y principalmente en la temporada de lluvia, había una zona inundable en lo que era la colonia El Triunfo, y precisamente le pusieron colonia El Triunfo porque en una cosa tan absurda, ahí se crearon centros habitacionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que debe ser es muy importante este proyecto. De manera personal, los felicito, conocemos el tema, pero sí deben de una sugerencia muy respetuosa que sean tomados en cuenta esos dos ríos. Actualmente, en las márgenes, por lo menos del río de la Asunción, existen plantas de tratamiento que están obsoletas. Es triste. En Cocotitlán hay una planta de tratamiento que ya funciona, pero absurdamente esa agua no permite la Comisión Nacional del Agua que sea ocupada, utilizada para los cultivos de toda esa parte, que es la poca parte que se está salvando de área cultivada, porque la gran mayoría ya ha sido invadida se ha fraccionado de manera clandestina. Si bien es cierto que existe una fiscalía contra fraccionadores clandestinos, pero parece nada más en el reto, pero no sé si y los felicito, pero es una lucha muy difícil, la verdad. Se requiere de mucha voluntad política. Realmente, mientras no haya voluntad política, no los quiero desanimar, ¿verdad? Ustedes como estudiosos del tema se van a enfrentar a situaciones muy, muy difíciles. Y sí, verdaderamente tiene que haber una participación de las poblaciones, se los digo por experiencia. En el municipio de Cocotitlán, en los años 70, organizamos en ese tiempo le llamamos la Unión Cívica de Puebla, y logramos parar al gobierno federal en su propósito de perforar un promedio de 70 pozos para extraer agua del subsuelo y traerlo a la Ciudad de México. Se tuvo que movilizar la gente, y solo con la movilización de los pueblos se pueden llevar a cabo las grandes transformaciones. Pero bueno, no los quiero desanimar, pero sí, los felicito, pero
conciencia de los aquí presentes y pues darle para allá. Ojalá que puedan tomar en cuenta mi modesta opinión de estos dos ríos, la Asunción y la compañía. Muchísimas gracias. Juntamos otras dos preguntas, yo creo. Todavía tenemos unos 10 minutitos. Compañero que alzó la mano y compañero, por favor, pero ¿tenemos micrófono? ¿Contamos con micrófono? No. Pues bueno, les pediríamos que pudieran hablar lo más alto posible. Y bueno, juntamos las tres participaciones y pasamos a una ronda de respuestas. Por favor, compañero. Una pregunta, ¿no? Y una opinión, sus acciones inmediatas a tomar para su proyecto, ¿no? Las acciones cuentan mucho, les voy a dar un punto de vista. En los polígonos que ustedes están marcando dentro de su proyecto, hay muchos problemas, pero les voy a señalar uno. Dentro de los polígonos de su proyecto está el desarrollo urbano de alto impacto que se está realizando en el pueblo de Jico Nuevo. Y el relleno sanitario que está de Jico, precisamente en Los Naranjos hacia esa área, que les está partiendo en dos su proyecto prácticamente. Son dos problemáticas muy importantes. ¿Cuáles son las dinámicas o las tareas a hacer para esos problemas que le están partiendo en dos ese proyecto tan bonito que se ve, ¿no? Muchas gracias. Gracias, compañero. Tenemos entonces dos preguntas. ¿Qué hacer con el saneamiento del río de la Asunción, del río de Ameca y el tema del pueblo de Jico Nuevo, ¿no? Entonces, damos paso a la tercera y comenzamos la ronda de respuestas. Por favor, compañero. Gracias por la oportunidad. Yo más que nada quisiera ver si también posteriormente, a lo mejor no en este momento, sino que obviamente va a ser un apoyo de conjuntos entre los pueblos, pero también las instancias de arriba. ¿Qué instancias tienen que formar parte para que este proyecto pueda hacerse? Estamos de acuerdo que estamos hablando de hectáreas de áreas protegidas, entonces tiene que ver el INAH, gobierno estatal, gobierno federal, gobiernos municipales, pero ¿cómo podríamos hacer para que todo ese conjunto de autoridades pues, fueran de la mano, ¿no? Ya que todos sabemos que un municipio a veces no piensa igual que el otro, o una instancia no piensa lo mismo que la otra, y justamente tenemos esa problemática de que al final pasamos, como casi todos los gobiernos municipales, a lo mejor en mi caso, que obras empieza en un municipio, un gobierno, pasa a otro gobierno y se olvidan de las obras que ahí van a dar. Entonces, tenemos que tener una continuidad y que todas las instancias en conjunto aprueben o se pueda visualizar para que se proyecte esa actividad. Perfecto, pues bueno, damos paso a una breve dinámica de respuestas. Tenemos a las 5:30 la rueda de prensa. Entonces también se les invita a que nos acompañen precisamente como para que nos vean unidos como comunidades, como pueblos en esta toma de postura ante la prensa. Pero bueno, tenemos todavía 4 o 5 minutitos, muy rápidos, muy puntuales para responder estas inquietudes. Lauren, por favor. Sobre el tema de los afluentes, sí, efectivamente el agua que se está recuperando tanto de tormentas como de drenaje para tratar, ahorita se está bombeando hacia la compañía, entonces a través del colector Solidaridad. Entonces la intención es apoyar a evitar que se sobrecargue este colector en temporada de tormentas o de lluvias, removiendo parte importante de esta presión en el colector. Tendríamos que revisar la hidrología de esos dos afluentes, la Asunción, que no ubico bien en qué parte está. En la zona sur de Timoacla. Es como el Ameca, ¿no? Es el Ameca. Es el Ameca. Sí. Ah, correcto. Correcto. Baja hacia Timoacla, pasa entre Santiago Sila y Tepoztlán y llega
Sí, es el río Meca entonces. Ya, correcto. Sí, por supuesto que está. Es correcto. Perdón. Le conocemos de otra manera. Sí, por supuesto que es parte de la propuesta y ese está involucrado con la imagen que vieron más hacia la zona del proyecto de Tlahuaquico. También se está teniendo, pero no precisamente en esto, porque esto es una afluente de aparte de la compañía de arriba. Contestando a la pregunta número 2, esa imagen que ven ahí es un relleno sanitario. Entonces, digamos que no es impedimento que haya un relleno sanitario existente. Si podemos trabajar en comunidad, todo se puede reciclar, se puede reutilizar, se puede disponer para recuperar en el centro del proyecto. Esa es justamente la imagen que pusimos para demostrar que aunque ese era el relleno sanitario más grande de la Ciudad de México por 60 años más, me parece. Entonces, si podemos hacer eso ahí, tranquilamente se puede hacer en el predio de los Tloteles. Y la pregunta número 3 sobre las instancias. Este es un proyecto, afortunadamente se conllevan varias instancias importantes dentro de un gran proyecto. El chiste es ver quién lo abandera. Pero Semarnat es, digamos, como uno de los importantes porque involucra con agua, a CONAMP y a la propia Semarnat. En términos ambientales, ordenamiento de afectaciones ambientales y agua, muy importante. Si este proyecto se vuelve un proyecto hídrico, tiene una importancia y relevancia entre la cuenca. Hoy en día es el proyecto de saneamiento del río Tula. Entonces, digamos que esa es la cabeza del río Tula para alinearse con las estrategias de la presidenta. Entonces, digamos que esa es la manera que creemos importante de darle un carácter hídrico. Pero para que pueda suceder eso tiene que tener un carácter social, habitacional y recreativo y educacional. Entonces, la contraparte es SEDATU y Infonavit y quien ordena y genera vivienda de calidad para que quede un proyecto en el cual las familias que están comprando un terreno de 500,000 pesos o 300,000 pesos, dependiendo, en lugar de pagar un terreno que se puede inundar, paguen una vivienda de muy buena calidad que se va solamente va a subir de valor con el tiempo. Entonces, justamente estaba ahí mencionado, cómo podemos generar un proyecto que sea un ganar-ganar para todos. Los ejidatarios, los que están comprando la tierra y todos los habitantes de la zona, porque ellos van a ser finalmente beneficiados de tener un parque del tamaño del Parque Central en el corazón de Chalco. Entonces, un poquito ese es el tenor, por lo cual se juntan 10 o 12 dependencias en un solo proyecto, ¿no? Claro. Terminar precisamente con esa reflexión. El proyecto del corredor biocultural no atenta ni va en contra de ningún interés en particular, ni de ninguna institución, ni de ningún actor social. El proyecto, en tanto corredor biocultural, tiene un beneficio transversal. Entonces, nos beneficia tanto a las personas de culturas jacalones como a las personas de Tláhuac, Tetelco, Huejoculco, y vamos más allá. Este proyecto irradia municipios como Juchitepec, Ozumba, Tenango del Aire, Temamatla, etcétera. De ahí la importancia precisamente que cada uno de nosotros nos podamos volver voceros, voceras del proyecto y hablar con familiares, con amigos, con vecinos sobre lo que significa, que no es irremediable, inexorable aquel futuro que a veces nos pintan un poco apocalíptico. Hay alternativa A. Pero bien lo decía el compañero Carlomagno, lo más importante, y lo mencionamos en la presentación, lo más importante no es esto, lo que está acá, lo más importante es lo que está allá. Está precisamente en la vinculación y en la coordinación que podamos tener entre como comunidades y pueblos y colonias. Entonces se les exhorta precisamente a entablar un diálogo permanente, a amplificarlo y que nos podamos articular en acciones conjuntas para hacer esto una realidad, más temprano que tarde. Damos por finalizado el foro. Compañeros, les pido un gran aplauso para todos los participantes, para el equipo de la diputada que hizo todo esto posible, y les pedimos nos acompañen a la rueda de prensa y al recorrido al pleno. Muchas gracias.